Es que en la guardia apostamos y perdió. ¿Qué apostar? ¿Qué apostar? No de la banca medicinal. Porque me quisiera opcionar. Como se llama esa palabra. No, totalmente. No, pues por la función. La función tiene sus criterios de indicación. Tiene los criterios para funcionar. Es una que funciona. Ay, esto es una hora. Y el doctor le hizo total que pensé que no hacía esto. Me compré una gelatina. No se la Tenemos 3 minutos de nada. Ahí, ahorita nos borramos, que estábamos hablando mal de usted, no me pide esto. Muy bien. Uno tiene infierno, ¿no? Bueno, buenos días. Ya vamos a continuar con el tema de quemados, con una quemadura en particular que es quemadura eléctrica. Es una quemadura que tiene sus particularidades. Lamentablemente, todo lo que hay en respecto a las recomendaciones en el tratamiento de estos pacientes es con base en la opinión de expertos y en estudios retrospectivos. No hay ensayos ni otras cosas así importantes en algunos tópicos. En algunos, por ejemplo, en nutrición sí hay a lo mejor un metaanálisis, pero en el resto del tratamiento no hay, y por lo tanto no la verdad absoluta, y mucho tiene que ver con la experiencia de cada centro. Supongo que la mayoría de aquí hemos visto alguna vez algún paciente con quemadura eléctrica.
la forma más correcta de referirnos a este tipo de entidades como lesión eléctrica, pues porque la mayoría de las veces se presenta no solamente como una quemadura, sino que tiene algo añadido a la forma en que los pacientes presentan estas lesiones. Voy a tratar de andar nada más en algunos puntos en particular que hay que resaltar de este tipo de lesión, y lo demás lo tocaremos muy grosso modo. El principal objetivo es reconocer que el paciente con quemadura eléctrica, o mejor dicho, lesión eléctrica, se debe de ver como un paciente policontundido o politraumatizado, pues no como un paciente nada más con una lesión en particular, porque si lo vemos como solamente tiene quemadura eléctrica, se pasan por alto muchas cosas y no se hacen las evaluaciones como deberían de ser. Y otra cosa es que hay que identificar la quemadura en relación al primer objetivo, que es solo la punta del iceberg de muchísimas cosas que podrían estar mal en el paciente. Estas son las abreviaturas que vamos a utilizar durante la exposición, básicamente cuestiones de terminología de física que son importantes para entender pues cómo se queman los pacientes. Realmente no representan un pequeño porcentaje de los pacientes con quemaduras. De la totalidad de pacientes con quemaduras, solo el 4% presentan quemaduras eléctricas. Tal vez sea por eso que la evidencia que hay en este tipo de entidad sea bastante pobre. Sin embargo, a pesar de que sea un pequeño porcentaje, los resultados suelen ser pues devastadores. No solamente en cuanto a vitalidad, pues, sino en cuanto a funcionalidad, porque los pacientes pues suelen presentar síndromes compartimentales que nos llevan finalmente a amputaciones. Si ahorita les pregunto cómo se dividen las quemaduras o las lesiones por quemaduras por arco reflejo, generalmente lo que más dominamos es alto voltaje y bajo voltaje, arriba de 1000 voltios y abajo de 1000 voltios. Es lo que más comúnmente se ha clasificado a lo largo de los años. Y eso de 1000 y versus menor de 1000 también ya cambió, no sé qué tan reciente, pero ya en la última evidencia que revisé ya no se clasifica así. Pues es importante no solamente tomar en cuenta el voltaje, pues a la hora de entender cómo vamos a interpretar la lesión del paciente, ¿sale? Hay que entender también el amperaje, hay que entender la frecuencia, hay que entender resistencias, todo eso es muy relevante. La mayoría de los pacientes que se queman pues son para trabajadores que trabajan en Total Play y en Megacable. Pues la verdad aquí los pacientes que llegan a quemados, la mayoría son trabajadores que operan transformadores o redes de alta tensión, por ejemplo. Y en casa los pacientes que más se queman pues son los niños, ¿no? Que empiezan a juguetear con los cables pelones y generalmente se lo meten a la boca. Eso es muy común y es el único comentario que voy a hacer en cuanto a pacientes pediátricos es que se suelen quemar la boca y eso presenta alto riesgo de hemorragia en los días subsecuentes. Entonces, porque suele lesionarse la arteria palatina, entonces hay que estar muy pendientes si alguna vez les toca ver esa cuestión, pues que los valores de otorrino pronto. Entonces ya les decía que no solamente hay que dividirlos en bajo voltaje o alto voltaje, ya no se divide con arriba de 1000 o abajo de 1000, ya se divide arriba de 600 y abajo de 600, de acuerdo a la última recomendación de la Sociedad de la Energía de Estados Unidos, algo así. ¿Por qué? Porque a partir de 600 voltios es cuando la resistencia de la piel se rompe y entonces se vence y entonces ahora sí pasa la corriente a lo largo del cuerpo, ¿sí? No arriba de 1000, por eso es la razón de que se bajó. ¿De qué depende la quemadura? Depende de todos estos factores. Primero, del tipo de corriente, si es alterna o es directa. Como ustedes recuerdan, hubo toda una guerra en los siglos pasados de Edison versus Tesla, que cuál era la corriente mejor. Si recordarán algo de historia, pues Tesla era pro corriente alterna y Edison pues corriente directa. Pues que es la forma en la como se transmite la electricidad a través de los polos. En la corriente alterna, como aquí gráficamente se muestra, pues varía desde el polo negativo al positivo de manera alternante. Por eso se conoce como corriente alterna. Pues sin meternos en más cuestiones de física, y la directa no varía, pues mantiene la misma polaridad a lo largo del tiempo. Finalmente, quien ganó la guerra de las energías, pues es Tesla. Pues por eso actualmente la mayoría de las formas de obtención de energía eléctrica es a través de corriente alterna. ¿Por qué? Porque es más fácil de manejar, es más fácil de transformar en un voltaje que sea menos peligroso para su manipulación. Sin embargo, todavía hay algunos dispositivos que utilizan corriente directa, como son los celulares, los laptops, las baterías de carro y los rayos eléctricos, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque la corriente alterna, como es este movimiento de polaridad, provoca que se contraigan los músculos a la hora de agarrar el cable o lo que sea. Entonces eso provoca que los pacientes
estén más tiempo expuestos a la corriente. Y una particularidad de la corriente directa es que suele ser la descarga de energía más elevada, entonces los pacientes suelen ser proyectados hacia atrás, o sea, el clásico mecánico que está manipulando la batería y trae un anillo o algo y entra en contacto y puede ser que lo aviente. Pues eso por eso es importante entender esta diferencia. Otra cosa importante es la frecuencia. La frecuencia pues solamente en corriente alterna, porque la corriente directa o continua no tiene frecuencia. La frecuencia se refiere a las veces que cambia de dirección por segundo la corriente. Entonces se puede dividir en 10 hercios, 20 hercios, 50 hercios. ¿Por qué es importante? Porque de 20 a 50 hercios sí provoca tetanio al agarrar la corriente, al agarrar el cable. Si la frecuencia es inferior a eso que les digo, por ejemplo, los de 10 hercios, no provoca tetanio. Entonces, ¿qué es más peligroso? Pues obviamente lo que maneja frecuencia dentro de 20 a 150. La corriente que se maneja aquí en México en nuestras casas es de 60 hercios. Entonces, sí es una corriente que provoca que sostengamos si agarramos el cable, que nos quedemos ahí pegados. En Europa y en Estados Unidos manejan 50 y 60 respectivamente. Y ya les menciono, los voltajes pues ya vimos, es arriba de 600 o abajo de 600 por las características, ¿no? Y en México es importante que lo tengamos. En México manejamos en nuestras casas 120 voltios más o menos. En Estados Unidos alrededor de 240 y en Europa también, para tomarlo en cuenta. El voltaje solamente, cuando hablamos de voltaje, solamente hablamos de la diferencia que hay entre un punto a otro punto, de un electrodo a otro electrodo. ¿Qué tanta diferencia hay de electrones de uno contra el otro? ¿Sabes? ¿Qué tanta diferencia? Es decir, en 20.000 electrones contra 10.000 electrones. ¿Presentaron alguna anormalidad electrocardiográfica en el electrocardiograma inicial? Eso también se ha justificado hacerles 8 horas al menos, 12 horas de monitorización continua. Y aquellos que refieran dolor torácico, ¿no? Por el riesgo de daño miocárdico. Estas son las únicas indicaciones en las cuales está justificado. Obviamente, si ya tienes el recurso, aunque no esté justificado de acuerdo a las indicaciones ya escritas, pues se lo dejas, ¿no? Pero que esté justificado, que tenga algo de evidencias, estas son las que se justifica el monitoreo prolongado, que es más de 8 o 12 horas. ¿Y esto qué es? Pregunta, Jesús, no. No sé si lo encontraste o ya lo mencionaste. Los cables de la luz de la calle, ¿qué corriente tienen? ¿Qué voltaje tienen? Generalmente, según la última, la de CFE, deberían de manejar alrededor de 240 voltios. Esos, los que están en las calles. Los que son de ciudad a ciudad son de alta tensión y manejan hasta 100.000 voltios. Pues. Eso es lo que dice ahí la ley, pues, que a veces sea diferente. Ahí menciona, pues, que lo que te lleva a tu casa son de 240 voltios y una vez que baja el transformador son 120 voltios. Porque generalmente las quemaduras eléctricas, como bien mencionabas, era gente que está trabajando, muchos pintores, que andan pintando, del cable, y con lo que se queman son el cable que ven acá. Sí. Entonces, de acuerdo a esto, no tendrían que monitorearse. Pues de acuerdo, es que no nada más es voltajes, también hablamos de amperaje y también hablamos de resistencias, del tiempo en el que estuvo pegado el paciente, la duración, de la corriente alterna que hercios maneja, todo eso también se toma en cuenta. Pero aislado, de acuerdo a esto, de acuerdo a esta evidencia, no deberían de monitorizarse. Pues. Pero el problema es que ahí menciona que aunque así esté escrito por la ley y por la norma oficial de cómo se deben manejar los cables, también es impredecible y se pueden generar corrientes de alto voltaje, más de 1000, aunque teóricamente debería manejarse 240. Pero antes de la convertida de bajar es más alto, ¿no? Es como de 1000. Pues yo leí que cuando llega el transformador son 240, ya cuando baja tu casa son 120. De Chihuahua no hay ley, por eso. No. Bueno, ahorita los chicos digo que son 1000 y ya baja 120. En la industria baja 240. Ya las quemadoras pues serían ya personas que operan directamente en el transformador, subestaciones o motores, ¿no? Que tienen mucho voltaje. Porque se supone que, por ejemplo, acá nosotros lo que está en la pared para levantar los aparatos son de 240. Pero en el cable deberían andar más arriba de 1000. Pues aquí dicen que son 120, en México dicen que son 120. 120 y 60. No, pero depende de, por ejemplo, para aquí, por el tipo de maquinaria que se si los muchos en naranja son de 240. Pues sí, pero teóricamente. Bueno, pues en el hospital, en las casas. En las casas. Por ejemplo, en mi casa tengo las 120. empresas. Puedes decirle a la CFE que te ponga 240. Sí, aquí dice solicitud de energía eléctrica de alta tensión para industria y espacios públicos.
Pero lo normal es lo que 120. Va a ser como el internet, ¿no? Contratas 100 y te bajan. De hecho, cuando tú compras una secadora y la compras por internet, tienes que revisar el voltaje, o compras un aire acondicionado que tiene que hacer un voltaje adecuado para lo que tienes en tu casa, porque si no, no va a funcionar. Y al bajar, También aquí el propofol dicen que con 1 miligramo debería hacerse al paciente y necesitamos 3 miligramos. Es que no tiene ley, güey. No hay ley. Bueno, y esto lo vamos a ver clásicamente en un paciente con algo, ¿no? Con rhabdomiólisis, ¿no? Esperaríamos, ¿cómo vamos a diferenciar si es hematuria o es pigmenturia? Pues muy fácil, llevamos 10 mililitros al laboratorio, lo centrifugamos 10 minutos. Si no se centrifuga, pues es pigmenturia. Si se centrifuga y queda abajo los eritrocitos, pues es hematuria. Es una de las formas más fáciles. Entonces, cuando pasa eso, es cuando la reanimación de líquidos se vuelve un poquito interesante, porque al menos el Paperborn o la otra guía de 2018 de quemados, un paciente con quemadura eléctrica efectivamente puede tener quemaduras térmicas que afecten más del 20%, pues al menos en este metaanálisis. Entonces, todo es extrapolación de las quemaduras térmicas. Bueno, es uno de los pocos escenarios en los pacientes quemados en los que sí hay evidencia un poquito más sólida de que la nutrición temprana, antes de las 24 horas, mejora la mortalidad. Pues, entonces, como lo vemos en este metaanálisis de varios estudios, pues aquí está el cuadrito, ¿no? Entonces, la nutrición temprana antes de las 24 horas sí mejora mortalidad. Entonces, después podemos hablar de cómo lo calculamos, utilizamos calorimetría indirecta, bla, 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 bla. Pues, la cuestión es que cada uno de estos estudios utilizó un diferente método para calcularlo. Incluso unos utilizaron fórmulas no tan típicas, otros utilizaron calorimetría indirecta. El mensaje pues que yo encontré aquí es que no importa cómo lo calcules o cuánto le des realmente, lo importante es darles de comer pues a los pacientes, porque aquí sí efectivamente hay una disminución de la mortalidad en pacientes que les das antes de las 24 horas que posterior a las 24 horas. Entonces ya conocemos si los que rotaban en quemados o si lo han leído, pues hay varias formas de iniciar la nutrición enteral. Pues una sobre otra, pues no podremos decir que hay mejoría en una sobre otra, lo importante es pues darles de comer, ¿no? Y para eso sí hay evidencia. Igual nos podemos agüitar y ponernos tristes porque no tenemos calorimetría indirecta y decir que pues, nos hace falta en los pacientes quemados para hacer un mejor cálculo, pero la verdad es que la evidencia es contradictoria. Pues hay algunos metaanálisis en los que dicen que no hay disminución en cuanto a la mortalidad, y otros, por ejemplo, este de Critical Care, bueno, el de Critical Care dice que poquito, ¿no? Está. Sí, a favor a la calorimetría indirecta, pero este otro metaanálisis que ya incluyó pues, menos estudios, este mismo los incluyó el de Critical Care, pero este incluyó nada más 2, este dice que no. Entonces, bueno, a lo mejor sí la calorimetría indirecta podría ayudarnos un poquito en este contexto en particular, sin embargo, no fue en pacientes quemados este uso de la calorimetría indirecta. Es extrapolación pues, del resto de los pacientes críticamente enfermos a esta población en particular. Entonces, ¿realmente importa cómo calcular el requerimiento calórico? Pues no, ya lo vimos. Es diversa la forma en que lo calcularon. Entonces, lo importante es darle antes de las 24 horas. Y luego viene otra cuestión, ¿no? Otra cuestión de si la nutrición, por ahí en algún año salió un artículo en el que decía que darles de comer a los pacientes chocados, darles de comer de manera enteral, y hacía que se morían más. Y parecía evidente, ¿no? Aquí dice, aquí nos muestra la mortalidad de los pacientes con base en la proporción de nutrición enteral versus nutrición parenteral y su mortalidad. Aquí paradójicamente nos dice que aquellos pacientes que les dieron menos del 30% de nutrición enteral tenían una mortalidad del 83%. Y aquellos pacientes que le dieron nutrición enteral de la totalidad entre 30 y 60% tenían una mortalidad del 58%. Y aquí aquellos que les dabas más del 60% a través de manera enteral, tenían una mortalidad del 7.7%. Entonces, si lo vemos así, no lo analizamos más, podríamos decir entonces, si le doy de comer más a través de enteral, pues se mueren, ¿no? Pero aquí resaltan, fíjense la proporción de pacientes hemodinámicamente inestables que había en los diferentes grupos. Pues obviamente, en el grupo en el que les daban menos de comer
de manera enteral, pues todos estaban inestables hemodinámicamente, y aunque no definieron bien qué es inestable hemodinámicamente en ese estudio, pero es obvio, o pareciera obvio, que les fue mejor a estos de acá porque había menos pacientes con inestabilidad hemodinámica. Entonces no hay evidencia sólida de parenteral versus enteral, aunque la mayoría de las veces utilizamos enteral por todas las cuestiones que nosotros fisiológicamente analizamos y creemos que hay de beneficio en cuanto a eso. Ahora bien, la proporción de nutrientes establecida para un paciente quemado es 60% de carbohidratos. Eso que nosotros sabemos de 5 miligramos kilo minuto, no pasarnos de eso en glucosa, salió precisamente de pacientes quemados, ¿no? ¿Y de dónde viene? Pues que a partir de 5 miligramos kilo minuto empiezan a haber hiperglicemias, y obviamente en un paciente quemado si hay hiperglicemias, pues hay riesgo de sepsis y aumenta la mortalidad. De ahí viene esta proporción de 60%. ¿De dónde viene la proporción de 15% de lípidos, de no más de 15% de lípidos? Pues porque a partir de más de esta cantidad empiezan a haber alteraciones a nivel hepático, colestasis, entre otras cosas, infiltración grasa, que pues aumentan también los desenlaces desagradables. Y tal vez lo más divertido sea esta proporción mágica de proteínas que dan ahí en pacientes quemados de 1.5 a 2 gramos kilo día. ¿De dónde viene? Pues si nos vamos bien atrás y buscamos de dónde viene, pues viene de un estudio de hace 40 años en pacientes pediátricos, nada más. En pacientes pediátricos, y lo único que mejoró fueron marcadores inflamatorios. No mejoró ninguna otra cosa, ni integración del injerto, ni sepsis, ni mortalidad. Lo único que hubo mejoría fue mejoría de marcadores inflamatorios. Y desde entonces, pues desconozco por qué no les hacen caso a los quemados, pues, pero no hay estudios de buena calidad en pacientes quemados, o muy pocos. Entonces, de ahí viene esa recomendación de 1.5 a 2 gramos que se sigue aplicando, pues, o se intenta llegar a esa proporción, muchas veces inalcanzable, pero viene ahí de ese estudio de muy lejano, de hace 40 años en pacientes pediátricos. Entonces, es triste realmente la evidencia, pues, en proposición en pacientes quemados, lamentable. Y lo que sí hay evidencia, y lamentablemente no tenemos disponibilidad, pues, es los suplementos con micronutrientes, sobre todo el selenio, el zinc y el cobre, en esas dosis que ahí les manejo. Hay evidencia de que se pierde a través del exudado de los pacientes quemados, y el sustituirlos, curiosamente, donde vieron el resultado positivo es que disminuye la neumonía adquirida en las UCIs de quemados. Pues es un ensayo clínico, pero lamentablemente pues a veces no tenemos estos medicamentos, o los tenemos pero no en las proporciones adecuadas porque vienen combinados muchos y vienen ahí las proporciones que no son apropiadas para alcanzar estas dosis sugeridas. Y pues el propanolol también, bien interesante, que lo indican pacientes quemados. Obviamente ya les dije, todos los pacientes con quemaduras térmicas, se excluyeron a los eléctricos, pues, pero se extrapoló para esta presentación. Entonces vemos el propanolol, sin meterme en mucha fisiopatología, porque supongo que después lo vamos a ver, nada más aquí quería resaltar que el propanolol para lo único que funciona es para permitir que la zona, que el lecho esté más pronto listo para que se infecte el paciente. Eso es para lo único que funciona. No hay desenlaces en mortalidad, ni sepsis. Y lo más curioso es que me daba mucho escozor, pues, de dónde venían las dosis, pues. Entonces, ya viendo de dónde vienen los estudios, fíjense que la mayoría viene de pediátricos, la mayoría viene de estudios ¿dónde está en la edad? De acá, niños. Hay muy pocos son en adultos. Las superficies corporales que ellos manejaron son pues, bien heterogéneas, muy variables. Las dosis que manejaron también son bien variables, y muchos ni siquiera describieron cuánto tiempo se lo dieron. Algunos nada más estaban hospitalizados, otros 14 días, y otros pues no sabemos cuánto tiempo se lo dieron. Es algo que se suele usar, sobre todo después de las 48 horas del insulto, pero pues vemos que de dónde viene la evidencia, que pues es muy heterogénea, bien extrapolada de pacientes pediátricos, las dosis no son uniformes y el tiempo de administración tampoco. La cuestión de que si ayuda a poner las condiciones del injerto, el injerto sí modifica mucho la evolución del paciente quemado. Es lo que más nutrición y injerto, pues.
Pero no es tan simple. Y el anabólico, el único que ya está estudiado bien, pues es la oxandrolona, que sí hay en México, pero así en el instituto no me ha tocado ver. También, pues para lo que funciona, este es la gráfica arbórea, para lo que funciona también es para los días de estancia hospitalarias y también funciona para el tiempo de que el lecho esté listo para el injerto. En mortalidad y otras cosas, que obviamente es difícil valorar esas cuestiones, porque si sí mejora la integración del injerto, pues uno esperaría que sí mejorara la mortalidad, pero pues curiosamente, al menos estadísticamente, no ha sido así, pues, ¿no? Pero bueno, lo menciono porque ya no lo vamos a mencionar y sí es importante esto en particular. Ya volviendo un poquito al tema ya nomás de quemado eléctrico, para recapitular, no todo es, ya les digo otra vez, no todo es cuestión de voltaje, también hay que ver el amperaje, hay que ver los hercios y hay que ver la duración de la exposición a la quemadura. Es solo la punta del iceberg, hay que buscarle muchísimas otras cosas más a los pacientes. Algo que se me pasó es la seca en este contexto, en el paciente de quemado eléctrico, no solo sirve para meterlo a McMahon y predecir el riesgo de lesión renal aguda, también nos sirve y mucho para predecir el riesgo de amputación y síndrome compartimental, sobre todo cifras por encima de 5,000. Si vemos 5,000 podemos decir, no es tanto riesgo de falla renal, no tiene desequilibrio electrolítico, está joven, entonces está un McMahon bien chiquito. Pero no, el problema ahí es que esa cifra de miles, la que leí es a partir de 400 medio riesgo, a partir de 5,000 si es más franco, a partir de 5,000 de CK aumenta mucho el riesgo de síndrome compartimental. Entonces con esos pacientes sí hay que estar revisándole ahí las extremidades de manera constante. Otra cosa a tomar en cuenta es que pues obviamente ya sabemos que no se dice puntos de contacto, puntos de entrada y salida, no existen tal cosa, sino solamente puntos de contacto. También guarda cierta relevancia porque si el punto de contacto es, por ejemplo, en la extremidad, pues uno espera que recorra la descarga eléctrica a todo el cuerpo, entre el corazón, entonces podría haber más riesgo de arritmias, pues, que si el contacto es en la extremidad inferior. O sea, es como también un tip ahí que mencionan los artículos. Y en conclusión, la quemadura dérmica, o mejor dicha, insisto, lesión eléctrica, es solo la punta del iceberg, no solo es cuestión de voltaje, todo lo demás que les he mencionado. Y como todo, salvo lo de la nutrición y el propranolol, todo lo demás, las dosis sugeridas de uresis, que son de 75 a 100 mililitros, que se vienen del total burn, pero hay otros que te marcan un uresis de 1 a 1.5, todo es con base en opinión de expertos, estudios retrospectivos, por lo tanto no hay respuestas definitivas en ese sentido. Y como decía el otro día el doctor Gutiérrez, pues este es un campo de estudio, ¿no? No sabemos por qué no se estudian los pacientes quemados, pero pues hay muchas más preguntas que respuestas, pues, en este sentido. Pero bueno, ahí es grosso modo ahí lo que les traigo. ¿Preguntas o comentarios? Ya lo pregunté a mí, le pusiste de confianza en el cable que va mero arriba, cuando los postes son de cemento. Los de cemento. El de mero arriba, ese que alimenta el transformador, va como de 700 a 1000 voltios. O sea, alguien de la CFE que ande trabajando por arriba del transformador sí puede tener ese voltaje. Ya después se divide en 3 fases. Las 2 fases cargadas son de 220, la fase neutra como de 120 y es como baja ya a la carga. Entonces sería lo más que se pudiera quemar a alguien ahí, pues serían 220, ¿no? Pero si alguien anda arriba del transformador, sí puede llegar a quemarse más. Se prende. Que eso también pasa a veces, ¿no? No tienen contacto directo, hay quemadas por flugrán. La llama que genera, ya ves, te puedes confundir y ahí es. Porque una quemadura eléctrica es motivo es criterio pues de entrenamiento y a veces es más la cuestión de que fue un arco, no estuvo en contacto pues directo con la toma o por la chispa y la combustión que se generó presenta la quemadura, pero realmente no hubo un daño en los órganos internos. Iba a mencionar que ahí de los cosas, de que los quemados son una población cosas muy abandonadas.
Sí, es cierto, ahorita estoy haciendo la exposición de las X en quemado. Y sí, casi no se han estudiado mucho porque, pues, precisamente tienen una fisiopatología muy específica, ¿no? Son pacientes que están con hipercatabolismo todo el tiempo, entonces eso les causa muchos sesgos en muchos tipos de cosas que quieren investigar. Entonces, está alterada toda la fisiología del paciente. Sí, mira, anda, que hace una tesis de esa. Bueno, yo tengo pues, varias observaciones a tu clase. Primero, ¿cuál es el aspecto de una quemadura eléctrica? No me lo pusiste ahí en tu presentación. Imágenes. Tú hablaste de que puede ser por arco eléctrico. ¿Cómo se ve una quemadura por arco eléctrico? Puse la de las patitas. Sí, no. Muy conservador. Sí, así no se ve. ¿Cuál es el aspecto inicial, pues? Tú dijiste que es la punta del iceberg, una lesión que puede ser mucho más profunda de lo que pareciera a primera intención. Entonces yo quisiera haber visto, pues a lo mejor imágenes. Tú ya rotaste en quemados, estabas en un grupo donde subían miles de imágenes de quemados diarios, entonces tú podías haber agarrado o haber ido allá, pues imágenes de cómo se ve la quemadura en la fase inicial, cuando llega a urgencias, cuando pasa el primer aso quirúrgico y cuando se ve ya cuando lo injertaron, ¿no? Me pudiste haber puesto esas imágenes porque pues yo estoy habituado a ver ese tipo de lesiones. Por tus compañeros que están aquí, pues no, a lo mejor tú ya las viste y los demás. Entonces a mí me hubiera gustado que hubieras incluido eso en tu presentación. Ahorita me ayuda. Es en una fase a lo mejor no temprana, pero para que vean más o menos cómo son de catastróficas las lesiones. Ahora, ya dijiste tú que lo que tenemos de evidencia es extrapolación de otras situaciones clínicas. Pero, por ejemplo, pues, nosotros tenemos el riesgo de hacer radiomiolisis con una quemadura eléctrica. Ya nos hablaste tú bien que entre más CPK puede incrementar el riesgo de amputaciones. Y es algo real, pues, que me ha tocado ver. Pero respecto a la situación de la reanimación de líquidos, ¿cuál sería tu meta? Pues tú dijiste reanimar hasta que se aclare la orina. ¿Cuál sería tu meta de uresis? Pues ¿cuánto quieres que orine? Porque habitualmente... Sí, lo mencioné, el Dr. Burn dice de 75 a 100 y otros dicen de 1, haz que orine de 1 a 1.5 y otros dicen, haz que aclare la orina. Pues haz que aclare la orina. O sea, la meta es que orine en general en el adulto, ya me dijiste tú, un volumen urinario de 75 mililitros, pensando que el paciente la pesa 70 kilos. Pero pensando que pues, la población mexicana pues, pesa más. Entonces, a lo mejor lo podría yo clasificar por el peso corporal, ¿no? ¿Cuánto te gustaría que orine a un paciente que tiene radiomiolisis, que tiene elevación de la CPK? ¿Cuánto quieres tú que orine? Pues que depende del riesgo, ¿no? Tendré que ver si tiene alteración del fósforo, del potasio y... No, se tienen 15,000 de CPK. Pues a partir de 15,000, pues es que ni siquiera 15,000 aislados no tenemos un riesgo alto de Ajá, así está tu paciente. ¿Cuánto quieres que orine? Pues con eso igual de 75 a 100. ¿Por mililitros por kilo? Por... 1 a 1.5. Ok, muy bien. ¿Alguien ha revisado? Bueno, normalmente cuando yo fui a la escuela de medicina, revisas el tema de quemadura eléctrica, te dice que lo reanime, por lo menos en los libros que yo leí cuando era estudiante de medicina, que lo reanimaras como si el paciente fuera un paciente gran quemado, y un gran quemado masivo, como si tuviera el 50% de quemado. Así dicen los libros. No sé si siguen diciendo lo mismo, ya no dicen lo mismo. Entonces, qué bueno que no le hice eso, porque así no se hace, pues. Habitualmente llegan los pacientes, a veces, que ni siquiera tienen lesiones, o sea, pues, es como si hubieran ido ahí con, ¿cómo dijiste? El que daba toques ahí, ¿en qué lugar dijiste? En el barecito que dan toques, pues te dan toques, no tienes lesiones cutáneas, y es como si fueras a urgencias o que te diste toques ahí con el señor de los toques, ¿no? No hay ninguna lesión cutánea, no hubo ninguna repercusión, a menos que tuvieras una cardiopatía preexistente, a lo mejor sí podrías tener riesgo de desarrollar alguna arritmia. Pero si no, a veces lo que pasa es que me ha llegado así ese tipo de casos, pues es que dicen, no, es que no tiene nada en la piel, pero se quemó usted por dentro. Y le echan un montón de agua
y como si de verdad se hubiera quemado y lo reaniman como si tuvieran una quemadura del 50%, porque así dicen los libros, ¿no? Que lo reanimas como si tuviera una quemadura del 50%. Y esa situación es inapropiada, pues. Luego, si favorece ese comportamiento. y luego, si tú extrapolas lo que dice, no, en los pacientes con rabdomiolisis tienes que hacerlos orinar 3 mililitros por kilo por hora, porque también eso dice en los libros, ¿sí? Entonces, si tú lo extrapolas al paciente quemado con rabdomiolisis, que el mecanismo del trauma pudo haber sido multifactorial, como tú dijiste, la quemadura por el contacto de la tensión misma eléctrica. La quemadura que se genera por el flamazo, como dijo el doctor, pues se prende la ropa, depende de que traiga puesto, se prende la ropa. No son mecanismos múltiples. Entonces, un mecanismo por el contacto, un mecanismo por flama de la quemadura. Y hay pacientes que tienen quemaduras que son extensas, que son profundas, no precisamente por la situación del contacto. Este tipo de quemaduras es una situación muy, muy particular, muy especial, porque